Sí, cuando yo era arriero, me fui para Santa Fe y allá tuve 8 mulas de Doña Emilia y una señora. No había navíos deslizadores todavía con eso. Y yo me fui en un bote. Y allá me levanté a las 8 mulas y me fui. Resulta que estaban organizando que la guerrilla no entraba. Y entonces decían ellos, dije, mano, la ley entra, así sea caminando por el aire, pero entra. La ley es ley, ¿no? Simplemente ustedes son una chusma como hubo anteriormente en el año 50, ¿no? Que andaban atemorizando y haciendo de las de ellos. Hoy no, porque ya hoy contamos con gobierno, ¿no? Y entonces, pues, de todas maneras, yo les digo eso. Entonces, cuando menos pensó, dentro de la lancha y los helicópteros por encima a Santa Fe. ¿Y Santa Fe qué era? Un caserío. ¿Pero a qué Caquetá o de Sí, ahí Santa Fe y Cartagena para abajo. Cartagena y Chairá? Sí. Y entonces yo, bueno, yo tenía las mulas, comencé a cargar. Acabé de cargar las mulas y le dije a Armando Gallego, que usted me oye mucho que le diga de WhatsApp. Le dije, Armando, dame una soda. Yo voy a la soda la que viene. Venía la lancha bajando con bebida. Y yo llevaba gasolina, pergamanato, soda, sulfúrico, amoníaco y toda esa vaina que cultivaban eso primero. No era sino pura coca de esa pajarita. Pero yo no le estaba entrando a la guerrilla ni nada, sino a los campesinos que estaban comenzando. Y a ella le llevaba era la remesa para la fonda que ella había puesto la remesa en la fonda para las ánimas altas, allá, a la fonda. Bueno, y yo me fui con las mulas, me eché la camisa así como tengo que yo costumbre, me eché la camisa, la peinilla colgando, el delantal y la melena, bueno, y silbé las mulas, bueno. Cuando en el cementerio, al frente del centro de salud, ahí estaba el ejército, pero estaban de verdad. Entonces hicieron unos tiros, y en los tiros se me cayó el sombrero, y me pasó por la copa del sombrero así. Fue el único Susto. No, yo no me dio ni susto. Yo me dio fue como, y como yo cargaba en el morral la linterna, la caneca de aguardiente y el fierro, porque había tigre y me asustaban las mulas. No era por más. Bueno, dijo, ¿usted para dónde va? Le dije, para las ánimas. Dijo que lleva, le dije, gasolina, pergamanato, todo. Yo no mentía nada. Y de guerrilla. Dijo, ¿por qué? Yo, pues, ¿de dónde hay guerrilla? Ahí puro campesino sembrando coca. Dijo, ¿y usted cuánto es que está por aquí? Y le dije, por ahí un año larguito. Me dijo, ¿cómo que no he visto la guerrilla? No estoy diciendo que no le he visto la guerrilla, que por el no hay guerrilla todavía. Yo, pero que esto aquí no sé qué y no hay cuándo. Digo, pues, muchas cosas yo vivo en lo mío, en el trabajo mío, yo no vivo en lo ajeno. Son cosas que ni me vienen ni me van. Claro. Entonces él llegó y me pegó una patada. ¿En dónde? ¿En la espalda? No. La pierna. Le digo, ¿y por qué me patea? Me paré como firme y me provocó sacar la mocha. No, sí, no, es que a uno le da rabia. ¿Por qué lo Claro. patear? Sí. Entonces, se quedó mirando, me dijo, es que está muy arrechito. ¡Tiéndase! Y me puso el chupo aquí en la cabeza. Y Mercedes se tendió. Sí, yo me atendí y lo miré así y me dio sonrisa. Yo lo volteé a ver y me dio sonrisa. Porque a mí cuando me llevan acusado, a mí Rabia. no me da miedo. No. Yo ahí no tenía miedo. Yo tenía ganas de pegar un zarpazo y echarle mano a la mogosa que con esa no se pierde el tiro. Claro. Pero yo no le mandaba la mano al morral porque era un hierro delicado. Cuando se vino un suboficial. ¿Y usted qué está haciendo con el señor ahí? Dijo que no hay que no hay cuánto. Dijo, ¿lo pateó? Le dije, sí, mi comandante. Dijo, ¿y el sombrero cae allá? Le dije, me cayó por cuando hicieron el tiro. Entonces lo trajo un soldado y dijo, vea, miren donde le pegaron el tiro y se vio acá atrás. Dijo, ustedes eran malparidos
se va para allá, al comando. Y como el comando era de un señor que había ahí que tenía una finca grande, y allá iban a pasar. Bueno, entonces me dijo, ¿usted ya dónde es? Le dije, yo soy del Valle. Me dijo, ¿cuántos hay que está en el Caquetá? Le dije, en el 73. Me dijo, ¿qué funciones ha tenido? Le dije, yo vengo, actualmente llegué del Caquetá en Corinto, Cauca. Yo vengo desde Corinto, Cauca. Allá está mi papá finca y todo eso. Yo, y usted gracias por allá. Le dije, no, yo llegué a Corinto cuando salí de pagar servicio. Yo soy del primer contingente del 61. Reemplacé el cuarto contingente del 59. Hice el curso de lanceros con el coronel Matallana y mi teniente Jorero y mi capitán Garnica. Y el comandante era teniente coronel Luis Fabio Aguirre de Chaparral, Tolima, lancero. Y yo me tocó con los suboficiales, me tocó el curso. Y ellos eran, unos ya estaban en la guerra de Corea. De modo que yo he sufrido todas las inclemencias, pero a mí las armas no me evitan.